Ok, estoy muy contento de poderles recibir en esta mañana. Hoy vamos a tocar un tema, a tener un tiempo muy especial. Y quiero compartirles de algo que ha estado muy presente en el corazón, de algo que ha trascendido mucho en mi corazón. Y obviamente hemos estado abordando aspectos importantes en los últimos mensajes. La semana pasada hablábamos del descanso que nuestro Señor Jesús nos provee y el día de hoy vamos a hablar libres por la verdad. Definitivamente es muy necesario que siempre tengamos en cuenta todo aquello que estamos enfrentando, que estamos lidiando con esa batalla espiritual, porque ¿cómo habremos de encontrar descanso en el alma si hay ataduras, si hay aspectos que nos limitan? El día de hoy, querida iglesia, quiero comenzar recordando lo que dice el autor de los Hebreos en el capítulo 13 y en el versículo 8. ¿Qué nos dice la escritura? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, las enseñanzas de nuestro Señor se mantienen con la misma autoridad que como cuando se les enseñó a sus discípulos. Y todas aquellas multitudes que tuvieron el privilegio de escuchar de propia voz, de viva voz de nuestro Maestro, de nuestro Señor Jesús, son ahora aspectos que también nos enriquecen a nosotros, es decir, son verdades eternas a las que hoy más que nunca debemos volver a ellas. Esas verdades eternas, nosotros necesitamos tomarlas, nosotros necesitamos abrazarlas. Es muy apremiante que lo hagamos. ¿Por qué? Porque lo que vemos hoy a nuestro alrededor, lo que vemos hoy que está imperando en el mundo es caos. Aspectos en donde la moral se viene abajo constantemente. Entonces, estas verdades del Señor y en medio de este caos reinante alrededor de nosotros, demanda o exige que haya esa luz que provee la palabra, esa luz que provee nuestro Señor, para que cada uno de nosotros pueda hacer lo que agrada al Señor. Querido amigo que hoy estás escuchando este mensaje, te exhortamos a que abras tu corazón, a que te aferres a la palabra de Dios, porque no se trata de argumentos de hombres, sino que de lo que se trata es de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que busca hoy el mundo? ¿Qué es lo que busca hoy la gente? La gente hoy busca la verdad. A todos nos interesa que la verdad sea llevada a ciertas áreas o a ciertos ámbitos importantes. Es decir, no queremos que haya falsedad en un contrato laboral. No queremos que haya falsedad en una unión matrimonial. No queremos que haya falsedad en una relación afectiva. Queremos que haya verdad. Queremos que haya también libertad. Entonces, el mundo hoy busca la verdad y busca la libertad, pero lo busca en los lugares equivocados. Muchos quieren la verdad que los pueda liberar de aquellas cosas que les llenan de confusión, de aquellos aspectos que les denotan falta de sabiduría, de aquellos aspectos que revelan sus luchas y necesidades, sus problemas, sus insatisfacciones. Pero ¿sabes qué? Quieren la verdad, pero no están dispuestos o no lo están buscando en el lugar indicado. De tal manera de que esta búsqueda de la cual estamos hablando, de la verdad, de la libertad, se intensifica cada día más con toda la información que existe hoy en día. ¿Qué significa esto? Que en muchos de los casos, esta búsqueda de la verdad, esta búsqueda de la libertad, no satisface lo que el mundo ofrece, es decir, no se llena nuestros corazones. Es como una ilustración que me llamó mucho la atención, es acerca de un anciano que se pasó toda la vida pescando en una piscina vacía, en una alberca vacía. Cuando alguien le dijo que ahí no iba a pescar nada, el anciano respondió, lo sé, y siguió pescando ahí, siguió intentando pescar.
Y con esa ilustración, nosotros podemos identificar cómo es esa búsqueda de la verdad, cómo es esa búsqueda de la libertad. Lo estamos buscando, cuando no es en Cristo, se está buscando en el lugar inapropiado. Entonces, de eso queremos hablar el día de hoy. ¿Qué nos trae, qué nos provee libertad? ¿Dónde estamos buscando la verdad? ¿En los placeres? ¿En algún vicio? ¿En alguna relación? ¿Dónde estamos buscando la verdad? ¿Dónde estamos buscando la libertad? El mundo, ya lo hablamos, lo busca en los lugares equivocados, pero busquémoslo hoy en la palabra de Dios. Yo te agradezco tu atención, yo te agradezco que estés acá y te invito a que tengas tu Biblia a la mano. Voy a estar proyectando algunas escrituras, pero va a haber otras que voy a pedirte de favor que me puedas acompañar. Y vamos a ver el pasaje de hoy, pero no sin antes recordarte el tema. El tema que estaremos hablando el día de hoy es libres por la verdad. Libres por la verdad. Amén. Vamos a abordar la primera escritura. Acompáñame por favor a Juan 8:31. Dice así la escritura. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Qué interesante es esto con lo que estamos iniciando. El primer aspecto que quiero compartir con ustedes, queridos hermanos, es quien proclama la verdad, que es Cristo, busca discípulos verdaderos. Quien proclama la verdad, que es Cristo, busca discípulos verdaderos. Otra traducción dice: si vosotros permanecéis en mi palabra, si vosotros permanecéis en mi palabra. Dice la versión NBI: si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Para ser un verdadero discípulo de Jesús, hay que permanecer en su palabra. Hay que ser fiel y practicar las enseñanzas. Muchos no quieren hoy saber del Evangelio, saber de Cristo por malos testimonios. Y es muy importante hoy identificar qué tan buen o mal testimonio soy yo como cristiano. ¿Cómo soy con mis familiares? ¿Cómo soy con mi esposa? ¿Cómo soy con mis hijos? La palabra de Dios nos reconforta, nos alienta, nos motiva, pero también revela nuestras necesidades. También revela aquellas áreas que necesitan mejorar. Entonces, hay personas que hoy se sienten defraudadas, hay tal vez personas que se sientan desanimadas por malos ejemplos, porque conocen tal vez personas que diciendo que son creyentes, no permanecen fieles a la palabra de Dios, no practican las enseñanzas de Cristo. Son creyentes, pero aún no han llegado tal vez a transformar sus vidas delante de Dios. Es decir, creen en lo que leen, pero no están siendo transformados. ¿Cómo está hoy nuestro caso, querido hermano? Necesitamos tener rendición, entender que es Cristo el que nos está haciendo un llamado constante, no nada más de cuando nos volvimos al Señor. El llamado es hoy, porque solo aquel que permanece, que practica la palabra de Dios, está viviendo un cristianismo verdadero. Jesús se dirigió, ¿a quiénes se dirigió? A los judíos que habían creído en él, personas que habían dejado ciertas prácticas, enseñanzas, y ahora estaban volviéndose a Cristo. Recordemos que en los días de nuestro Señor había multitudes que le seguían por los milagros que él hacía. Pero al escuchar las demandas para seguirle, es decir, Cristo, nuestro Señor, les hablaba con franqueza, les hablaba con sinceridad, como nos habla hoy a nosotros. Y él en Juan, capítulo 6, que te recomiendo que lo leas, pero leamos el versículo 66, nuestro Señor les hablaba acerca de las demandas que necesitaba la gente tener claras para que le siguieran. ¿Y qué ocurría? La gente empezaba a irse. Entonces, el discípulo de Jesús debe de permanecer fiel.
Nuestro Señor no nos promete una seguridad total. Nuestro Señor nos dice que solamente en Él encontraremos refugio, que solamente en Él encontraremos consuelo. Entonces, debemos nosotros de permanecer fieles, caminar con Él todo el tiempo, no traicionar a Cristo. Judas caminó con Cristo y terminó traicionándolo. Necesitamos nosotros cuidar nuestra relación con el Señor. Un discípulo de Cristo crece. Un discípulo de Cristo no se queda estático, camina al lado del Señor, glorifica a Dios y le sirve solo a Él. Un discípulo de Jesús conoce la palabra, cree en la palabra, no se deja mover por influencias externas, no se guía por corrientes filosóficas modernas, ni por tampoco aquellas noticias fantasiosas que terminan negando la existencia de Dios. Recordemos, queridos hermanos, que hay verdades en la Biblia que nosotros debemos abrazar. Todos los miércoles estamos recibiendo doctrina. ¿Conoces tu doctrina? ¿Conoces la doctrina de la iglesia? Es muy necesario que tengamos atención, que pongamos atención a estos aspectos, porque es valioso para nuestra edificación. El desánimo está a la orden del día. Está a la orden del día. Pero el discípulo no se desanima. ¿Por qué? Porque sabe en quién ha puesto su confianza. Sabe en quién ha puesto su confianza. Sabe que Dios es real. Sabe que el Señor es real. Sabe que el Espíritu Santo lo mueve a Cristo. Por eso, cuando vemos aquí en la Escritura, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. El discípulo espera a Cristo. El discípulo está ansioso por estar en la presencia de Dios y esa ansia lo lleva a vivir con gozo en este mundo. ¿Por qué? Porque conoce la palabra, porque sabe discernir los tiempos en los que está viviendo, porque está consciente que hay muchas cosas que están escritas en la Biblia y que eventualmente ocurrirán. ¿Cuándo? En el tiempo que Dios lo señale. Definitivamente, queridos hermanos, un discípulo que permanece fiel a Cristo vive esperando el día glorioso que el Señor regrese. Y ya sea que nos toque o no, estaremos contentos. Entonces, ese es el primer aspecto que quiero compartir contigo. El segundo, ¿cuál es? Veamos la Biblia nuevamente ahora en la siguiente escritura. Juan 8:32. ¿Qué nos enseña? Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Nuestro mensaje de hoy es libres por la verdad. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y en este segundo punto estaremos hablando de que la libertad viene por medio de la verdad. Y es necesario que identifiquemos esto, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que hoy podemos asumir como verdad, no del todo es así. No del todo es así. Y va desde artículos deportivos, va desde calzado, va desde aparatos electrónicos que son copias de los originales. Definitivamente necesitamos aprender nosotros a conocer la verdad, porque esta verdad espiritual nos hace libres. Entonces es muy valioso que cada uno de nosotros se enfoque en conocer la verdad. Entonces, se asume que el concepto de verdad deriva del carácter de Dios. Es decir, la palabra de Dios que tenemos a nuestro alcance deriva de Dios, viene de Dios, lo provee Dios. Entonces, Jesús, nuestro Señor, se refiere al hablar de la verdad de este evangelio de la gracia. ¿Por qué? ¿Por qué de la gracia? Porque es un don no merecido, un regalo no merecido. Cuando nuestro Señor nos revela la verdad, es por medio de su gracia. ¿Quiénes somos nosotros para ser merecedores de tan maravilloso regalo? Hoy en día no es difícil escuchar personas que dicen saber la verdad. Y hay personas que cuando se les pregunta o cuestiona acerca de cuánto están cercanos a Cristo, cuánto están cercanos al Señor,
no alcanzan a vislumbrar su necesidad espiritual, porque ellos sienten identificar o conocer la verdad. La verdad se centra en Cristo. Efesios 4:21, te leo esta escritura, anótala si gustas profundizarla también tú. ¿Qué dice Efesios 4:21? Si de veras se les habló y enseñó de Jesús, según la verdad que está en él, si en verdad la habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Definitivamente, esta escritura en Efesios nos recuerda que se nos ha enseñado acerca de Jesús. Si de veras hemos escuchado acerca de Jesús, entonces entenderemos que la verdad está en Cristo y solamente en Cristo. Y que si nosotros en verdad hemos oído de esta verdad que es Cristo, necesitamos vivir conforme a la verdad que es Cristo. Entonces, definitivamente, aunque haya por ahí verdades que se asoman, nosotros tenemos que voltear siempre a mirar a Cristo. Porque si no buscamos la verdad en Cristo, nunca la encontraremos y como consecuencia no seremos libres. Yo vivía engañado. Yo vivía engañado creyendo que llevaba una vida adecuada. Pero yo mentía. Yo defraudaba. Cuando se me presenta la oportunidad de volverme a Cristo, yo me di cuenta cómo estos aspectos, estos pecados, me alejan de Dios. Pero ¿qué es lo que me ofreció Cristo? ¿Qué es lo que te ofrece a ti Cristo? Juan 14, versículo 6, te la leo. Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 16, versículo 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Juan 17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Cuando vemos estas escrituras, vemos la gracia de nuestro Señor. Nuestro Señor no quiere que nos quedemos en penumbra. Nuestro Señor no quiere que nos quedemos en oscuridad, sino quiere llevarnos a la verdad. Todo esto representa al Dios de toda verdad. Por lo tanto, no hay que buscar en otros lados, solamente hay que ir a Cristo. Hay un teólogo que se llama Juan Hus, él dijo, busca la verdad, escucha la verdad, enseña la verdad, ama la verdad, obedece la verdad y defiende la verdad hasta la muerte. ¿Cómo estamos hoy nosotros en nuestra vida cotidiana? Querido amigo, ¿cómo vives hoy tu vida? ¿La vives conforme a tus preceptos, conforme a tus ideas? Querido hermano, hemos dejado esa vida. Ahora vivamos conforme a la verdad. Pero ajustémonos, no estamos hablando de perfección, porque el único perfecto es el Señor. Pero tampoco debe de ser una justificación decir, como el Señor es perfecto, yo me puedo dar el lujo de no serlo. Es verdad, nunca alcanzaremos al Señor, pero sí podemos imitarle, seguir su ejemplo. La Biblia es la verdad. De tal manera que tú y yo tenemos en la palabra de Dios las instrucciones que necesita nuestro día a día. En esta escritura que les acabo de compartir en Juan 17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Definitivamente, nosotros necesitamos ver al Señor. Hay otra escritura que quiero compartírtela, yo te la leo, 2 de Tesalonicenses 2, versículo 10. Dice la escritura, con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar a la verdad y así ser salvos. Por eso Dios permite que, por el poder del engaño, crean en la mentira. Así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en el mal. Entonces, el apóstol Pablo dice en cuanto al enemigo esto que acabamos de leer. Definitivamente es necesario que pongamos mucha atención, porque Cristo es la verdad. Cristo es la verdad, Dios es la verdad, Jesús es la verdad. Entonces,
La verdad de Dios liberará al hombre de las ataduras. La verdad de Dios liberará a la mujer de las ataduras, de la idolatría, de las pasiones, de las emociones. Es decir, indistintamente la edad que tengamos, indistintamente el sexo que tengamos, la libertad la provee el Señor. Es decir, no importa si eres hombre, mujer, no importa qué edad tú tengas, la libertad la trae la palabra de Dios. Definitivamente, esto es algo a lo cual debemos de prestarle mucha atención. La verdad de Dios hace al hombre libre de aquellas creencias falsas, supersticiosas. Nos da una vida plena, sin temores. Expresar nuestro corazón, decir lo que hay en el corazón, hablar de lo que hay en el corazón sin estar pensando en que me van a juzgar. Recordemos, queridos hermanos, la consejería, el discipulado son herramientas tan útiles, tan valiosas. Volvemos a leer la escritura. ¿Qué dice? Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Qué valioso es esto, queridos hermanos. Qué valioso es esto. Necesitamos conocer la verdad para de esa manera ser libres. Entonces, ¿qué es lo contrario? Si nos está diciendo nuestro Señor, si nos está diciendo Dios que conoceremos la verdad, que es la palabra, y esta verdad nos hará libres, ¿qué es lo contrario? Pues lo contrario es la mentira. ¿Y esta de quién viene? Esta viene del enemigo, que es el padre de la mentira. ¿Qué es lo que nos enseña Juan 8:44? Te leo la escritura. Ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino. ¿Quién nos está hablando aquí? Nuestro Señor. Dice, este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Es el padre de la mentira. Así es como nuestro Señor se expresa del enemigo. Y es precisamente la mentira la que lleva al hombre, a la mujer a alejarse de Dios. Te decía hace un rato, no importa la edad que tengamos, no importa la experiencia que creamos tener en Cristo, no importa cuál liderazgo hoy tengamos, el enemigo no se va a andar por las ramas, el enemigo busca a quien devorar. Y es el padre de la mentira. Definitivamente necesitamos estar muy atentos, porque el enemigo va hacia mí y va hacia ti. El alejarnos de Dios es lo que Él espera. Y no nada más eso, nos llena de un temor, nos llena de una culpa. Recordemos, queridos hermanos, que a nuestro Señor debemos amarle, respetarle, pero no tenerle miedo a Dios. Pero el enemigo ataca con todas esas mentiras. El enemigo le dice al hombre, a la mujer de Dios, que no puede alcanzar un estilo de vida que agrade a Dios. El enemigo le dice al hombre y a la mujer de Dios que ha fracasado espiritualmente. Satanás se presenta con filosofías humanas novedosas y niega las verdades bíblicas. Pero ¿sabes qué? Se enfoca de una manera a veces tan sutil, pero en ocasiones también de una manera tan clara. Y Jesús nos advierte acerca de lo que produce el pecado, es decir, que en el pecado hay esclavitud. Veamos la siguiente escritura, por favor. Mira nada más aquí en Juan 8, pero ahora leamos el versículo 36. ¿Qué nos dice aquí la palabra de Dios? Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Mira nada más. ¿Quién nos va a liberar? El Hijo. Pero ¿de qué nos quiere liberar el Hijo? Veamos la escritura. Nosotros somos descendientes de Abraham. Ahora leo el 33. Le contestaron. Y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Te compartía la escritura del versículo 36 porque entendamos en todo momento quién nos libera.
Jesús nos advierte que el pecado esclaviza y es Él el que nos libera. Ahora, ¿qué es el pecado? El pecado es errar en el camino. Otras traducciones lo llevan a iniquidad, lo traducen como maldad, lo traducen como culpa, lo traducen como rebelión, lo traducen como transgresión, lo traducen como lo malo, como la injusticia, como la infracción, como la ofensa, como el delito. Y qué interesante es cuando vemos el pecado en todas estas connotaciones. Y volvemos al punto. Dice la Escritura, versículo 34, ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Fíjate nada más, querido hermano. Nuestro Señor es el que nos libera. Pero en la Biblia hay ejemplos de cómo personas reaccionaron ante esto de una manera que nos da luz a nuestro entendimiento. Mira, te voy a poner un par de ejemplos. Dice en Primera de Reyes 7:18, yo te lo leo. Entonces ella le reclamó a Elías, ¿por qué te entrometes, hombre de Dios? ¿Viniste a recordarme mi pecado y a matar a mi hijo? Fíjate lo que la mujer le reclamó a Elías. Dice, ¿por qué te entrometes, hombre de Dios? Cuando estamos viviendo en pecado, nos cuesta trabajo acercarnos a la luz. Cuando estamos viviendo en pecado, ponemos pretextos, posponemos el encuentro con Cristo. Yo recuerdo cuando estaba estudiando la Biblia y vi cómo mi pecado me estaba confrontando y yo le dije a los hermanos, nos vemos otro día. Y les llegué a decir, ya no quiero estudiar la Biblia. ¿Por qué? Porque no quería seguir siendo confrontado por mi pecado. Te voy a poner otro ejemplo, te voy a compartir otro ejemplo. El Salmo 51, versículo 1 al 6. Te lo leo rápidamente. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, que dice, borra mis transgresiones. Versículo 2, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa, irreprochable, y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo desde de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú me amas. Perdón, yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Y una escritura más, ¿qué es lo que nos enseña Isaías 6, versículo 5? Entonces grité, dice Isaías, ¡ay de mí, que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Lo que encontramos aquí es de que estos ejemplos nos revelan la condición en la que estaban, el momento que estaban experimentando y el impacto que trascendía en su interior por identificar el pecado, por identificarse lo que son delante de Dios. Estamos hablando de que estamos ante el Dios Santo, el Dios que se desprendió de su Hijo, al ver cómo enviaba apóstoles, al ver cómo había enviado profetas, al ver cómo había enviado hombres de Dios. Dios no se solamente se llenó de satisfacción con eso, sino que envió a su Hijo. Y obviamente cuando nuestro Señor llega y cuando los apóstoles son llamados a vivir una vida entregada a Dios, debemos de voltear a mirar cómo Dios muestra su favor. El anhelo de Dios es que vivamos vidas que le agraden. Y lo vemos reflejado en la cúspide, que es nuestro Señor. ¿Sabes algo? Nosotros necesitamos identificar lo hecho por Cristo, porque cuando tú lees listas como la que tenemos en Gálatas 5, 19 al 21, cuando tú ves
cómo son manifiestas, como dice el versículo 19, las obras de la carne. Dice la Escritura que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías. Cuando ves todo eso, dices tú, wow, o sea, ¿quién soy yo para estar al lado de algo tan precioso, de alguien tan maravilloso como lo es mi Señor? ¿Quién soy yo? Por eso entendemos ahora a Isaías, hombres de labios impuros, blasfemo, en un pueblo blasfemo. Sabes, hermano, amigo, necesitamos identificar el llamado que Dios hace a nuestras vidas, ese llamado a reconocer el pecado de nuestras vidas. Y ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Esclavo del pecado. Hoy la humanidad se empeña en practicar el pecado descaradamente y aún buscan legalizarlo en nuestra sociedad. Y aquí hay algo muy interesante, aquí hay algo muy profundo también. A veces cuando a alguien se le dice que está haciendo algo malo o se le advierte de que no lo haga, la respuesta de esa persona es: ¿qué acaso no puedo hacer lo que yo quiera? ¿Qué acaso no puedo hacer lo que me dé la gana con mi propia vida? Pero aquí viene una revelación bien interesante. Volvemos a ver la Escritura, versículo 34. Ante ese cuestionamiento de ¿qué acaso no puedo hacer lo que me dé la gana? Mira lo que dice versículo 34. Les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. La verdad es que el pecador no está haciendo su voluntad, sino la del pecado. El pecador está esclavizado. Él cree que tiene la libertad de hacer lo que le venga en gana, pero en realidad está esclavizado. Una persona puede dejar que un hábito la tenga en la mano, de tal manera que no pueda soltarse. Una persona puede estar completamente dominada por el placer o los placeres, tanto así que ya no piensa en otras cosas. Y esto es muy necesario que lo aprendamos, muy necesario que lo veamos. Hay quienes llegan a odiar su pecado, pero al mismo tiempo lo aman. Entonces, lejos de hacer lo que querramos, el pecador ha perdido la capacidad de hacer su voluntad. Más bien, termina siendo esclavo de sus hábitos, esclavo de aquello que se da licencia, ¿verdad? Esclavo de aquello que lo domina. Eso es lo que nuestro Señor nos enseña aquí en la Escritura. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Todo el que peca es esclavo del pecado. ¿Por qué contestaba eso? Porque le cuestionaron. Nosotros somos descendientes de Abraham. Nunca hemos sido esclavos de nadie. A nadie le agrada que le digan sus verdades. A nadie le agrada que lo confronten. Pero mira lo que dice aquí la Escritura. Versículo 36, lo veamos nuevamente. Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. El Señor usa una analogía acerca de la esclavitud, pero con propósitos diferentes. ¿Qué significa? El esclavo no se queda en la casa para siempre, pero el hijo sí se queda para siempre. Hay una diferencia entre ser esclavo a ser hijo. Por eso dice la Escritura en el versículo 36, así que si el Hijo los libera, serán verdaderamente libres. El Hijo tiene derechos, tiene derecho a pertenecer, a estar en la casa. El esclavo no. Entonces, en este versículo 36, Jesús reitera esa promesa que nos hacía en el versículo 32. ¿Qué nos decía Jesús en el versículo 32? Lo leemos nuevamente. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, esa promesa de Cristo de que la verdad nos hará libres del pecado, de las ataduras, lo reafirma aquí en esta escritura, en el versículo 36, que es el Hijo el que nos hará verdaderamente libres.
Anota la escritura en Hebreos 3:6. El Hijo gobierna en la casa de Dios. Jesús tiene autoridad para liberar a quienes depositan en Él su fe, liberarlos del pecado y hacerlos hijos de Dios. Vuelvo al punto, no estamos hablando de gente perfecta, amigo que nos escuchas. Pero dime si no, querido hermano, conocer a Cristo es lo mejor que nos ha pasado. Personalmente yo me siento tan agradecido con Dios de lo que ha hecho en mi vida. Necesito seguir cambiando, necesito seguirme arrepintiendo. Pero mi familia, mi vida, hay esperanza. Hay libertad en la casa de Dios. Nuestro Señor tiene la autoridad para liberar. Nuestro Señor tiene la autoridad para librar. Tengamos fe, queridos hermanos, tengamos esperanza. Dice la Escritura en Romanos 8:2 que Él nos ha librado de la ley, Él nos ha librado del pecado, de la muerte. Y no solo nos libra, sino también nos adopta. Eso lo puedes ver en Romanos 8:15. Lo puedes ver en Gálatas 4:5. Lo puedes ver en Efesios 1:5. ¿Y sabes qué? Nos da ese gozo de que en Él podemos estar libres de aquello que nos esclaviza. Y una escritura que quiero compartirte es Romanos 8:17. Yo te la leo. Y si somos hijos, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Cuando leemos esta escritura ahora, entendemos que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Verdaderamente libres. ¿Qué testimonio podemos dar tú y yo de gratitud? ¿Qué testimonio podemos dar tú y yo de gozo? ¿Qué testimonio podemos dar tan valioso tú y yo, querido hermano, de lo que Dios nos ha liberado? Cuán agradecidos debemos estar que ahora somos herederos del Señor, que ahora somos herederos y coherederos con Cristo, que ahora por la cruz del Calvario, por la sangre derramada, tenemos esperanza. Y no solamente cada uno de nosotros, sino también nuestra familia. Ahora podemos nosotros agradecer. Ahora podemos nosotros postrarnos. Ahora podemos nosotros ir rendidos. ¿Y qué mayor gozo sino ese? Por eso no debemos olvidar las promesas del Señor. Por eso somos libres por medio de la verdad. No nos demos el lujo de prescindir de esa verdad ningún solo día. Qué valioso es cuando nos compartimos escrituras. Qué valioso es cuando nos compartimos de los momentos en los que estamos al lado de nuestro Dios. Que nuestras pláticas estén inmersas en eso, más que en tantas malas noticias. Mira, hay tantas malas noticias, pero encontramos tan buenas noticias en la palabra de Dios. ¿Te agrada escuchar buenas noticias? A mí sí. Y cuando tú lees en la Biblia, y si somos hijos, somos herederos en Romanos 8:17, herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos. Y mira, esta parte me encanta porque ¿cuántos de nosotros hoy estamos sufriendo? ¿Estás sufriendo? ¿Estás sufriendo dolores en tu cuerpo? ¿Estás sufriendo por tu corazón? ¿Te has sentido que alguien te desprecia? ¿Te has sentido que alguien te rechaza? ¿Te has sentido que alguien te ha traicionado? Dios no lo hace. Dios te abraza. Dios nos voltea la mirada y nos dice, hey, mira la cruz. Mi hija desde más pequeña, la más pequeña desde chiquita, desde bebita, cuando estaba ella queriéndome decir algo y yo estaba volteando para otro lado, ella me regresaba la cara hacia ella. Yo tengo muy presente eso. Y yo así me siento de Dios. Que cuando yo estoy volteando a mirar a lugares donde no debo, que cuando yo estoy distraído, el Señor me regresa mi rostro, me regresa la mirada hacia la cruz. Porque de ahí es donde yo debo de estar fija mi mirada.
Querido hermano, las buenas noticias no paran. Y esta escritura que Dios nos regala en Romanos 8:17 es un bálsamo al corazón. Es un gozo al corazón. Porque dice en la segunda parte, dice, también tendremos parte con Él en su gloria. Si hoy estamos sufriendo, si hoy estamos teniendo dificultad, querido hermano, hay solución. Rindámonos ante Cristo, vayamos a Él. No caigamos en las trampas. No nos dejemos llevar por las trampas. Recordemos esta maravillosa promesa. Si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. No caigamos en la trampa de buscar la libertad en donde el mundo la busca. La libertad no te la dará una relación afectiva. La libertad y la verdad no la encontrarás en las riquezas. La libertad y la verdad no las encontrarás tampoco en la mentira que el mundo ofrece, que el enemigo ofrece. Esa libertad nos la ofrece Cristo. De tal manera de que es Él el que recibe todo el honor y toda la gloria. No hay libertad de nadie más. La libertad total del engaño, del poder, del castigo, del pecado, solamente esa libertad viene por medio de Cristo. Viene por medio de Jesús, de nuestro Señor. Entonces hoy debemos nosotros de reflexionar. ¿Qué debo de hacer? Debemos de buscar la verdad en Cristo. Debemos de buscar la palabra de Dios. Debemos de refugiarnos. Debemos de abrazar. Debemos de ser seguidores fieles. Debemos de darle honor a nuestro Señor. Que a Él sea todo el honor y toda la gloria. Muchísimas gracias, queridos hermanos, por la atención prestada y que Dios se glorifique con nuestras vidas. Muchas gracias. Buenos días, hermanos. Me tocó compartir los anuncios y con mucho gusto lo haré. Próximo miércoles, reunión 7:30 p.m. por Facebook y YouTube. Reunión de prejóvenes, domingo 4 de octubre a las 5 p.m. Domingo 11 de octubre, reunión virtual por Zoom a las 11 a.m. Y hermanos, les recordamos que el próximo domingo 18 de octubre celebramos el 26 aniversario de la iglesia. Tendremos nuestra contribución especial. Esto se llevará a cabo en el salón de la iglesia. Será maravilloso. Hermanos, honremos y démosle gloria a Dios como hacemos día a día. Y gracias por este mensaje tan increíble. Fue muy bonito escucharlo, pero también será muy bonito ponerlo en práctica. De esa manera honraremos a nuestro Señor, ayudándonos unos a otros como iglesia. Gracias. Dios me los bendiga. Tengan un feliz domingo. Bye bye.